Buenos días, feliz sábado. Qué gusto poder saludarlos por aquí, por el chat de Guerreros de la Esperanza. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y poder conectarnos en oración. Vamos a dar comienzo al círculo de oración de esta mañana para tempranito estar conectados con nuestro Padre Celestial. Vamos a todos los que me puedan acompañar para estar reverentes para orar. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la presencia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque nos has dado a Jesús para nuestra salvación. En esta hora, oh Señor, te damos pedirte que tú nos permitas que el Espíritu Santo nos dirija de principio a fin, que sea Él hablando a través de mí, para que sea de edificación para todos los que escuchan y para tu gloria y tu honra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y el tema para hoy se titula Temed a Dios, y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, los versos del 1 al 8. Isaías 6, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Qué bonito, ¿verdad? Y este relato describe el encuentro de Isaías, un encuentro impresionante con la presencia de Dios. Y Isaías escribe su encuentro sobrenatural comenzando con las siguientes palabras: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esto no es un dato insignificante, porque a veces es necesario que algo muera para que nazca algo nuevo. Eso lo vemos en el bautismo. Para que usted pueda ser una criatura nueva, pues tiene que bajar a las aguas, y cuando usted baja a las aguas, eso significa que murió a su yo, y surge una criatura nueva. Y la muerte del rey Usías fue el catalizador del nacimiento profético del profeta Isaías. De la misma forma, la muerte de ciertos sistemas en los que vivimos hoy en día están muriendo. El sistema económico, el de salud, el sistema de educación. Vemos cómo poco a poco se va decayendo y hay una debacle a nivel mundial en muchos de los sistemas. Y esto es profético y es para dar paso a lo que es el nuevo orden mundial. Pero esa caída, esa muerte de estos sistemas va a ser el catalizador del movimiento de reforma y reavivamiento en el pueblo de Dios también. Lo mismo que ocurre en lo que es el plano terrenal, ocurre también en el plano espiritual. Y permítame ponerlos en contexto en cuanto a la historia que leímos de la Biblia. En ese tiempo la nación de Judá se encontraba en una crisis nacional a causa de la muerte inesperada del rey Usías. Ese rey fue uno de los reyes más queridos y más amados en el pueblo de Judá. Reinó por 52 años y tuvo un reinado ejemplar. Sus estrategias y su conocimiento se le conocía como un inventor, como un administrador y como un estratega sin precedentes. Eso le dio la bendición de que él llevó a Judá
a un poder político jamás visto en la historia. Pero ocurrió algo en la vida de este rey. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16, la Biblia nos dice qué fue lo que le ocurrió. Vamos a leerlo. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Siendo rey, él se creyó que él podía ejercer la labor de un sacerdote, y el sacerdote que estaba en ese momento, que era Azarías, junto con 80 más de los ministros los que ministraban en el templo, se lo advirtieron, le dijeron que eso no estaba permitido, que eso era una locura, que no hiciera eso. Pero él no aceptó lo que ellos le dijeron y no reaccionó de manera humilde. Así que él, como el incensario en sus manos, pero entonces recibió el castigo de Dios, y Dios le dio una lepra que le comenzó en la frente y le corrió por todo el cuerpo. Y el rey entonces experimentó lo que era el juicio de Dios. El juicio de Dios cayó sobre el rey Uzías y se llenó de lepra, y desde ese momento pues él fue aislado de esto pública y tuvo que irse a vivir a su casa, alejado de todo el mundo, hasta que pues posteriormente pues él murió. El motivo por el cual el rey Uzías fue juzgado es porque él subestimó a Dios, es decir, él tomó el ministerio sacerdotal como un juego. Creyó que podía hacer las cosas a su manera, y por esa razón él fue juzgado por Dios. No es casualidad que en el mismo año, como comenzó la lectura cuando leímos, que en el mismo año que este rey de Judá murió, Isaías experimentase un encuentro con la santidad de Dios. En el mismo templo donde el mismo rey Uzías pues había subestimado a Dios, allí Isaías tuvo un encuentro con Dios, tuvo una visión. Y la nación de Judá estaba en crisis, estaba llorando por la pérdida y la muerte de este rey que ellos amaban tanto, pero ellos no solamente lloraban porque el rey había muerto, ellos lloraban por todo el confort que se les iba, porque la economía, el sistema de política que tenían, todo lo que ellos habían logrado y alcanzado, con la muerte del rey pues se les iba. Y ¿cómo se llama? Su estatus pues se estaba desplomando, y eso para ellos pues era aterrador, era como una crisis nacional. Y esto me hace pensar en la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, donde todos los sistemas económicos están colapsando a causa de lo que estamos viviendo, de esta pandemia. Y la crisis expone nuestro corazón del ser humano, lo muestra. Ahí es donde sale a flote en verdad lo que tú tienes en tu corazón. Y en medio de las crisis, el ser humano tiende a hacer dos cosas. Número uno es que comienza una búsqueda desesperada por pecar, por hacer las cosas del mal. O la otra opción es que comienza una búsqueda desesperada por las cosas de Dios. Y la crisis en la que estamos viviendo pues hace que nos definamos como nunca antes nos hemos definido. O nos dejamos llevar por nuestros instintos y nos entregamos a la búsqueda de los placeres, o buscamos por lo espiritual y buscamos de Dios, de lo divino. En la crisis muchos se abandonan a esos instintos básicos, que es nuestra tendencia natural es al pecado. Por eso es que no es raro ver en las noticias muchas situaciones de personas que pues se han entregado a la pornografía, al alcohol, al juego, al engaño, a los negocios turbios, a tantas cosas negativas. Y es por eso, porque las crisis exponen lo que tú tienes en tu corazón. Sin embargo, hay personas que en medio de las crisis se entregan a lo divino, a las cosas espirituales, y comienzan una búsqueda de Dios. Isaías era un tipo de estas personas. Y en el momento en que todo el pueblo y todo el mundo estaba llorando porque en el trono estaba vacío, porque el rey Uzías había muerto, Isaías quiso descubrir qué era lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y él va al templo y lo que descubrió fue que en el cielo había un trono, pero ese trono no estaba vacío. Ese trono estaba allí con el Rey de Reyes, con Jehová. Y todos llorando acá en la tierra la pérdida de un rey, pero Isaías estaba contento porque él había descubierto que el verdadero rey
estaba sentado en su trono y que seguía gobernando a su pueblo. Y esto de alguna manera debe hacernos recordar que en esta crisis, que aunque aquí abajo todo parezca que está en un caos, allá arriba todo está perfectamente ordenado. Que aunque veamos acá los temblores, los terremotos y que todo se tambalea, allá arriba todo está estable y seguro y todo es sólido. ¿Por qué? Porque allí Dios sigue en su trono gobernando el mundo, el universo. Entonces, mientras todos los ojos estaban llenos de lágrimas por el rey que había muerto, los ojos de Isaías estaban abiertos contemplando la gloria de Dios. Y él descubrió eso, diciendo: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno de esos serafines tenían 6 alas. Unas alas cubrían el rostro, otras alas cubrían los pies, y otras eran para volar. Y decían a voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Isaías vio la santidad de Dios. Dice que él escuchó a los serafines gritar: Santo, Santo, Santo. Y en el lenguaje bíblico, cuando buscamos en la Biblia, y se repite una palabra varias veces, eso quiere decir que es una palabra con mucha importancia. Y sabemos que cuando se menciona los atributos de Dios en 3 ocasiones, se refiere a la santidad del Padre, a la santidad del Hijo y a la santidad del Espíritu Santo. Y los serafines no clamaban amor, 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 aunque Dios es amor. Ellos no clamaban sabio, 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 aunque Dios es sabio. No clamaban justo, 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 aunque Dios es justo. Aunque ellos clamaron santo, 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 porque ellos querían resaltar en ese momento la santidad de Dios, que es uno de los atributos por excelencia que tiene Dios, y que marcan una diferencia entre lo que es lo divino y lo creado, la criatura, nosotros y Dios. Y pienso que este atributo divino no es, en esta generación no es tan conocido. La santidad de Dios no se conoce muy bien. Creo que es una generación que no hemos llegado a entender lo que significa estar en una relación con un Dios que es un Dios santo. La palabra santo en hebreo le dice kadosh y significa separado. Es decir, la santidad de Dios es la distancia que separa a Dios, al Dios creador, de su criatura, de su creación. Y la santidad es lo que Dios y solo Dios es. No hay nadie más santo, solamente Él. Cuando hablamos de la santidad de Dios, le estamos poniendo nombre a algo que nuestra mente no puede ni procesar, porque nos referimos a la distancia que separa a Dios, el creador, de su creación, de la criatura. Y lo que esto hace es que Dios nos hace ver que Dios está por encima del tiempo, por encima del espacio, por encima de la materia. Esto no se trata de que Dios es un Dios todopoderoso, sino que es más grande que eso, porque Él es el que creó el poder. No se trata de que es un Dios sabio, porque es más que eso, es un Dios que creó la sabiduría. Y no se trata de un Dios bello, porque es un Dios que creó la belleza, que creó la hermosura. Y entonces el ser humano no tiene capacidad para poder entender los atributos de Dios. Es algo que es incomprensible para nuestra mente, porque Dios es el eterno, Él es el no creado, Él existe y punto. Él no se creó como nosotros. Entonces, piensa en esto. ¿Crees que existe, de alguna manera, vamos a verlo así, que existe alguna diferencia entre el ser humano y una hormiga? Me refiero en cuanto al poder, a la sabiduría, a la belleza. Pues imaginemos esa distancia que existe entre un ser humano y la hormiga, y que somos 2 seres creados por el mismo Dios, porque la hormiga la creó Dios y nosotros fuimos criaturas también de Dios. Imagínense cómo es esa separación entre Dios y el hombre. En todo caso,
tenemos que entender que Dios trasciende sobre nosotros, porque Él es inmutable, Él es infinito y eterno. Y este atributo inexplicable es lo que nos separa a Dios de la creación, y es a lo que llamamos santidad, la santidad de Dios. Eso es lo que hace que Dios sea Dios y que nos trascienda a nosotros, y es uno de los atributos más impresionantes de la naturaleza de Dios. Pero este atributo es también uno de los más increíbles, digo yo, porque al igual que Isaías, todos los hombres que han tenido un encuentro con la santidad de Dios, de la misma forma experimentan una profunda sensación de temor a Dios. Y literalmente Isaías, vemos ahí en la lectura que él dice, me muero, o sea, ese sintió que podía morir, que no lo iba a soportar, porque él pensó que no era capaz de resistir la gloria de Dios. Y tenemos que entender que cuando nos relacionamos con Dios, nos estamos relacionando con un ser que nos trasciende a nosotros en todos los sentidos. Y solamente una generación que haya sido expuesta a la santidad de Dios podrá ser la voz profética de Dios para los tiempos que nos está tocando vivir, que es el tiempo del fin. El temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temer a Dios es entender que Dios es Dios y quién eres tú. Entender que Él es Dios y que tú eres una criatura creada por Él, entender tu debilidad ante su poder, entender tu pequeñez ante su grandeza, entender tu ignorancia frente a la sabiduría de Dios, entender que Él es Dios y tú no. Tú simplemente eres un mortal, y aunque hablar de esto es un poco incómodo, realmente el temor a Dios esconde algunas de las promesas más maravillosas e impresionantes de las Sagradas Escrituras, que están relacionadas con el poder de Dios. Miren, Proverbios, una que conocemos mucho, el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Y hay otra, miren qué bonita esta, Salmos 26:15, dice, la amistad íntima con Dios es para los que temen a Dios. Es decir, Dios ha prometido su amistad íntima para aquellos que le temen. El temor a Dios es como una llave que Dios te da para tú poder entrar al corazón de Él, entrar a lo profundo de Dios. Y al hablar de la santidad de Dios, mi deseo es que nos ayude a nosotros a poder cultivar ese temor a Dios, y poder tener esa llave y poder entrar al corazón de Dios y tener esa relación íntima, que es tan difícil a veces de tenerla, y es porque no hemos aprendido a valorar y a entender que Dios es Dios, que Dios es Dios. Es difícil entenderlo y es difícil explicarlo, pero lograr tener ese temor a Dios, y el temor comienza con la obediencia. Eso es la llave y la clave que te va a ayudar para tú poder desarrollar esa relación íntima con Dios. Muchos tienen una idea de un Dios que es como un gatito y piensan que todo está bien y que no va a haber juicio. Y la realidad es que Dios no es un gatito, Dios es un león, el león de la tribu de Judá. Así que no subestimes el poder de un león. Cierta dosis de temor ante un león te va a mantener seguro y a salvo. En la Biblia, todos los que subestimaron a Dios recibieron fuertes mordidas del león. Nadab y Abiud, un ejemplo de ello, los hijos del sacerdote Aarón, un día se emborracharon y se les ocurrió hacer las cosas a su manera y no como Dios las había establecido. ¿Y qué pasó? Murieron. El rey David, que trajo el arca a Jerusalén, y entre el séquito de personas que venían cargando el arca, un hombre que vio que el arca se estaba tambaleando y se podía caer, por buena fe y por buena intención, quiso ayudarle y agarrarle el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? A él no le estaba permitido tocar el arca. Eso no eran instrucciones de Dios. ¿Qué pasó? Pues murió. En el Nuevo Testamento también podemos ver esto, en el caso de Zafira y Ananías, que ellos mintieron a la comunidad y ante la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Pues murieron también. Lo que yo quiero decir es que jugar con Dios es peligroso. Él no es un entretenimiento, Él es un rey, Él es el Dios del universo,
y Él es el león. Y quizás no sientas que yo te esté dando hoy un mensaje de ánimo, pero lo que quiero traerte es que tenemos que desarrollar ese temor a Dios. Precisamente es el temor el comienzo de una relación con Dios. Y todo esto comienza con obediencia, con obedecer la palabra de Dios. Dios es temible, pero también es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ha dado grandes promesas en la Biblia y que lo que desea para nosotros es lo mejor. En el relato del encuentro de Isaías con Dios aprendemos que una vez que alguien ha visto la santidad de Dios, cuando se ve a sí mismo, para esa persona es devastador. De hecho, cuando nosotros vemos el libro de Isaías, los primeros capítulos, vemos que Isaías habla antes de ese encuentro, él habla en eso, mencionando muchos ayes, los ayes de Isaías. Por ejemplo, ay, nación pecadora, pueblo cargado por culpa. Se refiriéndose a la nación y a los pecados. Pero a partir de ese encuentro que él tiene con la santidad de Dios, él cambia y él entonces nada más menciona un ay a partir de ese capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice? Ese ay dice, ay de mí que soy un pecador. Ocurre algo cuando tú te enfrentas a la santidad de Dios, y es que Dios te pone a ti al descubierto. Es como cuando tú abres la ventana de tu cuarto y estaba oscuro, y cuando abres la ventana tú piensas que tu cuarto estaba limpio. Sin embargo, cuando entra ese reflejo de luz, tú vas a ver que hay polvo en las mesas o en las esquinas del piso. Y eso es lo que hace la luz, es lo que ocurre cuando tú te expones a la gloria de Dios, que se revela todo lo que tú eres, y lo que somos nada. Todo lo feo y lo malo sale a relieve, y todos sabemos que cuando se enciende esa luz, pues queda todo expuesto, no hay nada oculto, y puedes pensar que tu cuarto estaba limpio. Sin embargo, cuando abriste esa ventana te diste cuenta que no era así. Y eso fue lo que le ocurrió a Isaías cuando él tuvo ese encuentro con Dios. Fue devastador, porque él se ve su naturaleza y se expone su impureza, y estaba devastado. La santidad de Dios lo había dejado totalmente expuesto, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él proveyó una manera para santificar a Isaías, y es cuando uno de los serafines toma un carbón del altar de incienso y se lo pone en la boca, y ahí pues se purifica y se perdona los pecados de Isaías, y él es santificado. Y no se trata de una manera, el ser santificado no es una manera de vestir o de hablar o de comportarse. Ser santificado es tener un sello en nuestra alma, un sello divino, hecho por el fuego del Espíritu Santo, que declara que tú eres santo, Kadosh, como les dije al principio, que significa que eres separado para el uso exclusivo de Dios. Y en la Biblia dice que nosotros somos santos. Quiere decir que nosotros somos parte de Dios, que estamos unidos a Dios y hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. ¿Sabes por qué Isaías se convirtió en el profeta de Dios? Él ya era sacerdote. No fue porque él era inteligente, no fue ni siquiera porque él era sacerdote. Él se hizo profeta porque él estaba disponible. Mientras los demás estaban en el pueblo llorando por la muerte del rey, él era la opción que estaba disponible. Era el único que estaba en el templo buscando de Dios, lo suficientemente cerca como para escuchar el susurro de Dios, porque él no se convirtió en profeta porque Dios le dio la orden de que fuera profeta, sino porque él escuchó el susurro de la Santísima Trinidad cuando dijo en el relato, ¿a quién buscaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y él le dice, heme aquí, yo voy. Mi oración para hoy es que nosotros podamos desarrollar esa relación íntima con Dios. Y ya vimos ahí en Salmos que nos dice que una de las llaves para abrir y entrar al corazón de Dios es por el temor a Dios. Temed a Dios, ese es uno de los mensajes del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Así que temer a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, que nosotros podamos desarrollar el temor a Dios. No temor de tenerle miedo, temor de aceptar su voluntad en nuestras vidas, de nosotros obedecer su palabra, nosotros ponerla en práctica en nuestra vida. Así que todos los que me puedan acompañar, vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu bendición, gracias porque tú siempre traes palabra de vida para vida eterna. En esta hora, Padre, yo te quiero pedir que tú nos ayudes a que nosotros podamos desarrollar esa relación íntima contigo, que podamos buscarte cada día, que desarrollemos el temor a ti, que nos ayudes, Padre, a encontrar esa llave que abre tu corazón. Y ya vimos ahí en Salmos que es el temor a ti, Padre. Ayúdanos a obedecerte, a no jugar contigo, Padre, a tomarte en serio. Ayúdanos para que nosotros podamos ser parte de ese grupo que va a proclamar el mensaje profético, el mensaje de los 3 ángeles, Padre. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de tu juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el mar, el cielo, la tierra y todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros poner en práctica tu palabra en nuestra vida y a poder buscar cada día más de ti, consagrarnos más a ti. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros podamos ser todos sellados para salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra hermana Lilian, que ya va a tener los minutos de salud en esta mañana. Así que Dios les bendiga. Espero que el tema haya sido de bendición. Para mí lo fue. Cuídense mucho y Dios les bendiga y mucha salud para todos los que están escuchando. Cuídense por ahí que están los casos de COVID aumentando y hay que cuidarse, hay que protegerse, pero el Señor nos cuida y nos protege, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuídense mucho y Dios les bendiga, pasemos un día santo y maravilloso en el nombre de Dios. Amén.